Comenzamos una nueva retransmisión de Microbioscope, la ciencia del microbio en directo vía Periscope. Hoy os voy a hablar de un tema apasionante, que son nuestras bacterias, lo que se denomina el microbioma humano o las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Tenemos que recordar que nosotros estamos repletos de bacterias. Nuestra boca, nuestra saliva, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, toda nuestra piel, nuestras manos, la vagina, todo está lleno de microorganismos. Microorganismos que cumplen una función muy importante, como veremos luego. Pero para demostrar esto, para hacer una práctica muy sencilla de las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, vamos a hacer un experimento muy sencillo aquí en el despacho, que es coger una placa de Petri de medio de cultivo, donde pueden crecer las bacterias, y simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestros 3 dedos sobre la superficie de la placa, ¿vale? Y esta placa, claro, hubiese sido mejor utilizar una placa más grande o una mano más pequeña, pero esto es lo que hay. Y esta placa lo que vamos a hacer es incubarla a 37 grados en una estufa, y vamos a ver qué ocurre dentro de 1 o de 2 días. Pero como no os voy a tener ahí esperando en el Microbioscope, aquí tenemos el resultado, lo que ocurre al cabo de 2 o 3 días. Podemos ver cómo donde coloqué los dedos han aparecido, bueno, pues colonias bacterianas. Lo vamos a ver quizá mejor en la pantalla. Hemos hecho una fotografía de la placa y vemos cómo esos puntitos son colonias bacterianas donde había una bacteria, una o dos bacterias han producido un montículo, que es lo que denominamos una colonia bacteriana. Por lo tanto, estos son las bacterias que yo tenía en mi mano, en esos dedos, ¿no? Y no es porque fuera especialmente cochino, sino que en realidad eso es lo que tenemos todos en nuestro organismo. ¿Cuántas bacterias tenemos en nuestro cuerpo? Durante muchos años hemos dicho que teníamos aproximadamente, la relación era 10 bacterias por cada célula humana. Y en algunos casos hemos exagerado, ¿verdad? Y hemos dicho que el 90% de nosotros mismos eran bacterias, ¿no? Eso incluso hemos llegado a decir que 2 kilos, y en algunos casos que estamos un poco más gordos, hasta 3 kilos de lo que tú pesas pueden ser bacterias. Pero ¿es eso cierto? Tenemos tantas bacterias como se había dicho. Pues mira, ahora se han revisado esos datos y se ha publicado un artículo en el que, estima que la proporción es mucho menor. Sobre todo se han basado en las bacterias que hay en el colon, que al ser las más numerosas son las que más influyen en el cálculo total, ¿no? Y estiman que la cantidad de bacterias en el colon es alrededor de 3,7 por 10 elevado a 13, un 10 seguido de 13 ceros, y cientos de miles de millones de bacterias. Bien, pero ese es el número. ¿Y eso cuánto pesa? Pues aproximadamente, teniendo en cuenta el volumen del colon, pues calculan que unos 200 gramos, con lo cual no estaríamos en 2 kilos, sino 200 gramos de lo que tú pesas son tus bacterias, ¿no? Y eso en proporción al número de células humanas, ¿cuánto es? Pues de nuevo han revisado los datos y teniendo en cuenta que más del 80% de nuestras células son glóbulos rojos, lo que han contabilizado sobre todo son, porque es lo que más influye en el cómputo total, el número de glóbulos rojos en el cuerpo. Y se calcula que podemos estar hablando de unos 3 por 10 elevado a 13 células humanas en nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, la relación bacteria-célula humana no es de 10 a 1, sino de 1 a 1. Es decir, tenemos prácticamente por cada célula humana una bacteria. Podríamos decir, exagerando un poquito, ¿verdad?, que somos mitad humanos, mitad bacterias, ¿vale? Y esto entonces quiere decir que nuestros microbios no son tan importantes como pensábamos. Pues no, siguen siendo muy importantes. Sabemos que nuestras bacterias influyen en estimular nuestro sistema inmune, influyen en nuestra salud y además ocupan el nicho ecológico que si no podrían ocupar otros microorganismos patógenos. Con lo cual la conclusión del Microbioscope de hoy es: somos mitad humanos, mitad bacterias y sobre todo
bueno, recordar que hay que llevarse muy bien con nuestras propias bacterias y cuidarlas, porque de eso depende también nuestra salud. Bueno, con esto terminamos y volveremos a emitir la semana que viene el siguiente Microbioscope. Que os vaya bien.